Para graficar la siguiente función racional, necesitamos reconocer 7 elementos. Empecemos con el dominio de la función. Observe que el dominio de la función es implícito, por lo tanto nosotros vamos a determinar el mayor conjunto X donde f está definida. Observe que se trata de la división de dos polinomios, por lo tanto f va a estar definida en todos los reales excepto en algunos valores donde el denominador se anule. Y por supuesto, el denominador se anula cuando x es igual a 1. Por lo tanto, el dominio sería todos los reales excepto el 1 positivo. El segundo elemento a encontrar son las intercepciones con los ejes coordenados. Analizaremos las intercepciones con el eje x. Para esto necesitamos igualar a 0 la regla de correspondencia de la función. La única forma de que una fracción resulte ser 0 es que el numerador sea 0. Y para esto x cuadrado debe ser 0 y por lo tanto la única solución es que x sea igual a 0. Por lo tanto, la única intercepción con el eje x es el punto 0,0. Analizaremos la intersección con el eje y. Solo necesitamos reemplazar en la regla de correspondencia con x igual a 0. Siempre y cuando el dominio nos permita. En este caso el dominio es todos los reales excepto el 1. Sí podemos reemplazar el 0. Si x es igual a 0, nosotros tenemos que f de 0 es igual a 0. Por lo tanto, la intersección y la única intersección con el eje y sería en el origen de coordenadas 0,0. Ahora analizaremos la existencia de asíntotas. Empecemos analizando la existencia de asíntotas verticales. Para esto necesitamos sospechar de alguna recta vertical. Utilizamos a la regla de correspondencia para encontrar a la asíntota vertical. Observar que en el denominador de esta regla de correspondencia se hace 0 cuando x es igual a 1. Entonces yo voy a sospechar de la recta vertical x igual a 1. Para que esta recta efectivamente sea una asíntota vertical, los límites laterales, uno de ellos tiene que ser infinito. Al resolver estos límites laterales, obtenemos lo siguiente. Cuando x tiende a 1 por la izquierda, este límite resulta ser menos infinito. Y cuando x tiende a 1 por la derecha, más infinito. Recuerden que solo basta que uno de estos límites sea infinito para garantizar que x igual a 1 sea una asíntota vertical. Pues sí cumple. Por lo tanto, sí es una asíntota vertical. Ahora analizaremos la existencia de asíntotas horizontales. Para esto no necesitamos de sospechar de ninguna recta. Lo podemos obtener directamente a partir de una fórmula, a través de los límites en el infinito. Necesitamos aplicar el límite cuando x tiende a menos infinito de la función f de x, x cuadrado sobre x menos 1. Si este límite existe, entonces podemos encontrar una asíntota horizontal por izquierda. Pero claro, este límite no existe. Este límite nos sale infinito. Probemos suerte cuando x tiende a más infinito, de la misma regla de correspondencia de la función, y nuevamente vamos a obtener que resulta ser infinito. Recuerden que cuando yo me refiero a infinito me estoy refiriendo a que puede ser tanto positivo como negativo. La idea es que no existe, y si no existe, no hay asíntota horizontal. Ahora analizaremos la existencia de asíntotas oblicuas, ya que no existe ninguna asíntota horizontal. Para calcular estas asíntotas necesitamos aplicar la fórmula. Recuerden que una asíntota oblicua tiene como fórmula y igual a mx más b, donde m se puede obtener a partir de un límite. Empecemos cuando x tiende a menos infinito, de la función f dividido con x. Al obtener este límite va a ser 1, y con este valor podemos encontrar a b, el cual va a ser también un límite cuando x tiende a menos infinito de la función f de x, restándole el 1, que es la pendiente, multiplicado con x, y este va a ser igual a 1. Por lo tanto, tenemos una asíntota oblicua por izquierda, el cual va a ser y igual a 1 por x más 1. ¿Te das cuenta que si nosotros cambiamos de x que tiende a menos infinito hacia más infinito, el límite sigue siendo lo mismo? Por supuesto, en este caso especial se mantiene. Por lo tanto, la asíntota oblicua por derecha
resulta ser la misma recta, y igual a x más 1. Ahora calcularemos o determinaremos los intervalos de monotonía. Para esto necesitamos a la primera derivada de la función f. Recuerda que esta lo puedes obtener a partir de las reglas de derivación básica, regla de la cadena o puedes utilizar alguna calculadora. A partir de esta derivada vamos a obtener los puntos críticos a través de dos condiciones. ¿Para qué valores la derivada se anula o para qué valores la derivada no existe? Para el caso del primer, nosotros obtenemos que la derivada se va a anular si y solamente si el numerador se anula. Y la única forma de que x al cuadrado menos 2x sea igual a 0 es que x sea 0 o x sea 2. Mientras que para que la derivada no exista, deberíamos reemplazar el 1 para que se haga 0 en el denominador y así no exista esta división. Pero ten en cuenta algo, el 1 no forma parte del dominio, así que no lo vamos a considerar. Por lo tanto, no existe ningún valor donde la derivada no exista. Y nos quedamos con dos puntos críticos. Utilizaremos a estos puntos críticos para particionar al dominio de la función en intervalos de monotonía. Recuerda, a lo que particionas es al dominio, no es a la recta real en sí. Sobre esta recta real vamos a dibujar al dominio de la función, que es todos los reales excepto el 1. Aquí voy a ubicar a 1, un punto abierto, y todo el dominio lo voy a representar de color verde. Observa, esto es todo el dominio. Voy a utilizar a estos puntos críticos para particionarlo. Aquí tenemos a 0 y aquí tenemos a 2. Ahora te consulto. ¿Cuántos intervalos genera? Podemos observar la primera zona, la segunda, la tercera y la cuarta zona. En total, 4 intervalos de monotonía, gracias a este 1 que no forma parte del dominio de la función. Analizaremos el signo en cada uno de estos intervalos. Para el caso del primer intervalo, cuando x pertenece desde menos infinito hasta 0, para analizar el signo de la derivada en todos estos valores, solo necesito reemplazarlo con algún valor de este intervalo. Por ejemplo, menos 1. Si tú reemplazas menos 1 en esta regla de correspondencia de la primera derivada, obtendrás que el signo del resultado es positivo. Y esto implica que es creciente en el intervalo desde menos infinito hasta 0. Si x pertenece desde 0 hasta 1, entonces reemplazando con algún valor, por ejemplo 0,5 en la regla de correspondencia de la primera derivada, obtendrás que resulta ser negativo. Esto implica que en el segundo intervalo la función es decreciente y lo vamos a representar con esta flecha hacia abajo. Para x que pertenece desde el 1 hasta el 2, vamos a analizar el signo de la derivada. Reemplacemos por ejemplo en 1,5. Si tú reemplazas en 1,5 en la regla de correspondencia de la primera derivada, el resultado va a tener signo negativo. Por lo tanto, en este caso obtenemos que sigue siendo decreciente. Por último, si x pertenece desde 2 hasta más infinito, analizaremos el signo de la derivada reemplazando con algún valor de este intervalo. Por ejemplo, 10. Reemplaza 10 en esta regla de correspondencia de la primera derivada y obtendrás que es positivo. Por lo tanto, desde 2 hasta más infinito, la función es creciente. Ahora determinaremos los extremos relativos. Observemos que podemos encontrar en 0 un máximo relativo y en 2 un mínimo relativo, ya que la función resulta ser continua tanto en 0 como en 2. Y podemos asegurar la existencia del máximo relativo y el mínimo relativo. Por lo tanto, solo me queda reemplazar. Tenemos que f de 0 va a ser igual a 0, el cual resulta ser el máximo relativo. Mientras que f de 2, que va a ser igual a 4, va a resultar ser el mínimo relativo. Solo podemos asegurar extremos relativos. Ahora vamos a determinar los intervalos de concavidad. Para esto necesito a la segunda derivada. Recuerda que lo puedes obtener a partir de las reglas de derivación junto con la regla de la cadena o utilizando alguna calculadora. Encontraremos a los puntos críticos de la segunda derivada a partir de dos condiciones. Primero, cuando la segunda derivada se anula y segundo, cuando la segunda derivada no existe. Para que la segunda derivada se anule es necesario que el numerador sea 0, pero observamos que
no va a ser posible que se convierta en 0, ya que tenemos que es constante e igual a 2. Por lo tanto, no encontraremos ningún valor x que haga 0 en el numerador. Ahora, la segunda derivada no existe, tú pensarás que es en x igual a 1, pero ten cuidado, porque x igual a 1 no forma parte del dominio. Por lo tanto, no tenemos ningún valor donde la segunda derivada no exista. No tenemos ningún punto crítico. Recuerda que los puntos críticos van a servir para poder particionar al dominio de la función. No tenemos quien lo particione. Dibujamos a la recta real y sobre esta el dominio. Recuerda que el dominio son todos los reales excepto el 1. Lo estoy dibujando de color verde. Miren, sin la necesidad de puntos críticos, nosotros tenemos aquí dos intervalos, dos sectores, desde el menos infinito hasta el 1 y desde el 1 hasta el más infinito. Analizaremos la concavidad en cada uno de estos. Y para esto necesito analizar el signo de la segunda derivada en cada uno de estos intervalos. Si reemplazamos en la segunda derivada con algún valor que se encuentre en el intervalo desde menos infinito hasta 1, por ejemplo 0, lo que vamos a obtener es un número negativo. Por lo tanto, este toma el signo negativo, el cual quiere decir que resulta ser cóncava hacia abajo en el intervalo desde menos infinito hasta 1. Luego, si reemplazas en la segunda derivada un valor del intervalo desde 1 hasta más infinito, por ejemplo 2, lo reemplazas en la regla de correspondencia, vas a obtener un número positivo. Esto quiere decir que la segunda derivada en ese tramo es positivo y por lo tanto existe la concavidad hacia arriba. Pero el hecho de que sea cóncava hacia abajo y luego cóncava hacia arriba, aún así no garantizamos la existencia de un punto de inflexión, porque observen, nuestra función en el número 1 no está definida, por lo tanto no va a existir puntos de inflexión, que es el séptimo y último elemento a encontrar. Como último paso, graficaremos y para esto necesitamos un plano cartesiano adecuado. El primer paso consiste en graficar a los puntos de intersección, a las intersecciones. En este caso solo tenemos la intersección en el origen de coordenadas, tanto para el eje X como para el eje Y. Luego graficaremos a las asíntotas. Tenemos a la asíntota vertical x igual a 1 y luego a la asíntota oblicua, tanto por izquierda como por derecha, y igual a x más 1. Voy a suponer que aquí está el número 1 y aquí voy a trazar la asíntota vertical. Recuerda que tenemos que dibujarlo entre líneas por tratarse simplemente de una guía para la gráfica. También dibujamos a la asíntota oblicua y igual a x más 1. Bueno, con algunos puntos de paso. Por ejemplo, si x fuera 0, y es igual a 1, pasa por el 0,1. Y el 0,1 voy a decir que está aquí, con un ángulo de inclinación de 45 grados o también con otro punto de paso, no hay problema. Hay muchas formas de graficar una recta. Luego graficaremos a los extremos relativos. Tenemos al 0, 0, que ya lo hemos hecho, y al 2,4. Luego graficaremos a los puntos de inflexión, pero en este caso no existen. Los números que tenemos en esta recta y en esta otra dividen al plano en tres grandes sectores. Dividen al plano en 4 sectores. Observe que en el primer sector, desde el menos infinito hasta el 0, obtenemos que la gráfica tiene que ser creciente y cóncava hacia abajo. Anotaremos esta información, creciente con la concavidad hacia abajo. En el segundo sector, desde el 0 hasta el 1. Desde el 0 hasta el 1, la gráfica tiene que ser decreciente, pero a la vez tiene que ser cóncava hacia abajo. Observa esta recta, desde el 0 hasta el 1. Anotamos esta información, decreciente con la concavidad hacia abajo. Tercer sector. En el tercer sector tenemos que la gráfica es decreciente desde el 1 hasta el 2 y la concavidad desde el 1 hasta el 2 es cóncava hacia arriba. Por lo tanto, decreciente con la concavidad hacia arriba. Cuarto sector, desde el 2 hasta el más infinito. En este caso tenemos que la gráfica tiene que ser creciente y desde el 2 hasta el más infinito, cóncava hacia arriba. Creciente con la concavidad hacia arriba.
Ahora necesitamos graficar de tal forma que cumplan con estas condiciones y también con las condiciones de las asíntotas, recuerden. En este primer sector, creciente con la concavidad hacia abajo y siguiendo a esta asíntota, porque recuerden, esto es una asíntota oblicua por izquierda. Tengo esta opción. Observen, es cóncava hacia abajo y creciente. En el segundo sector, tiene que ser decreciente con la concavidad hacia abajo. Y recuerden algo, esta es una asíntota vertical. Y nos indica que cuando x se acerca a 1 por la izquierda, tenemos que la gráfica se va hacia menos infinito. Y justo concuerda. Por lo tanto, la opción es la siguiente. Con la concavidad hacia abajo y siendo decreciente. Tercer sector. Decreciente pero con la concavidad hacia arriba. ¿Qué nos dice la información acerca de la asíntota vertical x igual a 1? Que cuando x tiende a 1 por la derecha, la gráfica se va a más infinito. Esto es 1 por la derecha, así que la gráfica tiene que irse a más infinito. Pero ojo, tiene que ser decreciente y con la concavidad hacia arriba. Por lo tanto, tenemos esta opción. Luego, en el cuarto sector, tenemos que debe ser creciente con la concavidad hacia arriba y siguiendo a esta asíntota, porque también es una asíntota oblicua por derecha. La única opción que tenemos es la siguiente. Y de esta forma graficamos la función f.